Fue noticia en estas últimas semanas, porque yo recuerdo que hace 2 semanas atrás el Círculo Médico anunciaba en conferencia de prensa que como no les pagaba el IPS iban a tomar medidas de fuerza, que el IPS salió a responder primero con un comunicado que a mí me llamó la atención, la dureza. No podemos hablar con las autoridades del IPS, nos está costando a los medios en general hablar con las autoridades del IPS que se han comunicado pagándole a los médicos lo que correspondía y enviando un comunicado ahí bastante duro al respecto. Después salieron los farmacéuticos a plantear exactamente lo mismo. Vamos a consultar en un rato al Colegio de Psicólogos, que ayer nos dijeron que si no pagaban, hoy comenzaban con medidas de fuerza también. Y en medio de toda esta situación, en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta se presentó un proyecto de ley que tenía la firma de Cartucha y de Amat para regular el plus médico que pagan los afiliados del IPS. Exacto. Que no sea mayor al pago de la consulta de IPS. Ok. Vamos a preguntarle a María Cristina Sánchez Wilde, que es presidenta del Círculo Médico de Salta, ¿cuánto están pagando? ¿Cuál es el acuerdo que tienen con el IPS? Vamos a saludarla a la presidenta del Círculo Médico. María Cristina, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? Buen día. Gracias por comunicarse conmigo. Gracias por atendernos. Sabemos que en estos horarios ya comienzan la actividad muy fuerte, así que te molestamos unos minutos. ¿Cuánto pagan, como para empezar a desandar la cuestión? ¿Cuánto paga el IPS a los del padrón A, padrón B ¿cuál es el convenio que tienen ustedes con el IPS? Bueno, el convenio con el IPS es que nosotros tenemos una prestación de una modalidad de doble padrón. El A, que no paga el paciente ningún arancel diferenciado, y el B, en el que sí paga. Nosotros convenimos con el IPS que le garantizamos que al menos el 50% de los especialistas sean padrón A. Actualmente el 59, un poquito más del 59% de los especialistas son padrón A. Es decir, eso ya habla a favor de nosotros, que muchos pudiendo ser padrón B deciden ser padrón A. Y el valor de la consulta es la misma tanto para el padrón A como para el padrón B, que actualmente es 7.006 pesos. El padrón B puede cobrar un arancel diferenciado que libremente pacta con el paciente, así lo dice, así lo expresa el convenio que tenemos con el IPS. 7.000 ¿cuánto? Perdón, María Cristina, 7.000 ¿cuánto me dijiste? 7.006 pesos. 7.006 pesos. Menos que una docena de empanadas, dijo algún médico los otros días definiéndose. Pero y eso es lo que reciben. Menos que un kilo de carne, menos que una sesión de manicura. Lo hemos comparado con muchas cosas, pero bueno, eso es lo que se paga. Y además con la burocracia en el medio, ¿no? Del tiempo que tarda en llegar a recibir ese monto. El médico en el momento de la consulta recibe un papel que se llama bono de consulta. La consulta, por suerte, se paga a los 15 días. Por suerte. Son las consultas semanales, pero generalmente se atrasan un poquito, llegan hasta los 15 días. Y bueno, y el médico del padrón B cobra lo que quiera. Puede no cobrar nada si arregla eso con el paciente. Puede cobrar 1.000, 2.000, 7.000, o el límite es el cielo, digamos. Pero por ahí el inconveniente podría ser en las prácticas. Las prácticas tienen un costo un poco más alto. Yo soy obstetra, por ejemplo, un Papa Nicolau se paga 8.000 pesos, una colposcopía se paga 6.000 pesos, incluso es un poco menos que la consulta, la colposcopía. Por ejemplo, un parto se paga 80.000 pesos. Entonces, digamos que y las prácticas, eso sí, se cobran dentro de 3 meses. Las prácticas se cobran dentro de 3 meses, con todo el deterioro. Es decir, si yo hago un parto hoy y soy del padrón A, me voy a mi casa sin un peso en el bolsillo y dentro de 3 meses lo voy a cobrar. Es una cosa más que altruista. Y depende si yo también soy del padrón B, bueno, Perdón, ¿no? Pero depende de la especialidad también, el ingreso que puedan llegar a tener, porque recién vos mencionabas el Papa Nicolau, por ejemplo, o en tu caso el tema del parto. ¿Hay otras especialidades que esos valores pueden ser mucho más altos?
Hay especialidades en que los valores pueden ser más altos. Hay especialidades, pero como traumatología, en que los valores son altos porque involucran también la colocación de prótesis que tienen un costo elevado. Entonces, lo que se plantea es que si yo voy a pagar una prótesis de un costo elevadísimo, pero el hombre que sabe colocar, o mujer que sabe colocar la prótesis, bueno, tiene que recibir un honorario acorde. Entonces, son valores más altos. Pero aún así, en especialidades como traumatología, hay médicos traumatólogos que están en el padrón A, o una cirugía oncológica, por ejemplo, sí el valor va a ser más alto de la cirugía, pero tenemos cirujanos, oncólogos que están en el padrón A. Entonces, no es que se desampara al paciente, como se pretende decir ahora, que el paciente no tiene ninguna alternativa, tiene que preguntar en el IPS cuáles son los médicos que están en el padrón A y cuáles son los que están en el B. Y también así, en el padrón B, muchas veces nosotros, con el paciente lo plantea, no puedo pagar esto, no somos tan comerciantes como cree la gente, y muchas veces se reduce el costo o se le hace un plan de pago para que paguen varias cuotas. A eso hemos llegado lamentablemente, a la pauperización de la medicina. Creo que hablaban de que hay médicos que cobran 2 millones de pesos la colocación de una prótesis, creo que eso planteaban ayer. Pero bueno, no me parece descabellado si yo voy a volver a caminar y si tengo la posibilidad de pagarlo. Si no tengo la posibilidad de pagarlo porque no tengo ingresos que me permitan pagar eso, tengo la opción de elegir un profesional del padrón A que es tan excelente y tan bueno y tan capacitado, porque está esto avalado por el colegio médico para colocar esa prótesis. Claro. El paciente no está desamparado, hay opciones en el padrón A, que reitero, es el 59% de los prestadores del IPS asociados al círculo médico. Por fuera del círculo también hay más prestadores que tienen convenio directo con el IPS y que también generalmente son del padrón A. Bien. Te consulto si la situación que están viviendo con IPS es similar o se replica con otro tipo de obras sociales o medicina prepaga, o este conflicto lo están teniendo únicamente con IPS. El nivel de atraso de IPS es el único. Suele haber una pequeña mora, pero generalmente son 72 horas y ya se los imprime y pagan. Pero el IPS nos lleva, llegamos a los 10 días de mora. El día 10 pagó, pero pagó a la tarde, ya no pudimos hacer las transferencias a las cuentas de los socios, recién apareció la plata el lunes 13. Entonces la gente, nuestros socios nos reclaman, ¿por qué tengo que pagar todo yo con mora? ¿Por qué no puedo tener el dinero hasta el 10 en mi cuenta? Siendo que es algo que trabajé hace 3 meses. Entonces es muy, muy difícil no darle la razón al socio. Entonces por eso hemos hecho esta movida, que esperamos no tener que hacerla. Hoy tenemos una entrevista con el ministro de Economía. Sabemos que el IPS en teoría es un ente autárquico, pero que depende de que libre los fondos del Ministerio de Economía. Entonces vamos a ver de qué manera por lo menos podemos llegar a tener el pago en tiempo y forma. María Cristina, te aprovecho porque queríamos charlar básicamente de la cuestión del proyecto presentado en la Cámara de Diputados. Allí querían limitar el plus médico que ustedes, los que están en el padrón B, cobran a los afiliados del IPS. ¿Qué piensan como institución de esa decisión que intentaban dar en la Cámara de Diputados? Nosotros estamos en desacuerdo que sea justo a los médicos, y no a todos los médicos, sino a los médicos del padrón B, que como vemos son un grupo pequeño. Se les pone esa limitación. A ninguna profesión se le pone un tope de honorario, a ninguna, y me parece perfecto. Nosotros estamos dentro de lo que se llaman las profesiones liberales, pero que de liberar a la hora de cobrar no tiene nada. Siempre estamos sujetos a valores que muchas veces deciden arbitrariamente las obras sociales y las prepagas. Por suerte pudimos reunirnos con los legisladores, y ellos escucharon esta misma exposición que te estoy haciendo ahora, y se dieron cuenta de que realmente es bastante injusto
ponerle un límite al médico. No sé en qué momento el médico, comentábamos recién con otros colegas, nos volvimos los enemigos del pueblo, como si no hubiera pasado una pandemia, como si no hubieran pasado 2 epidemias, la de salmonella y dengue, donde todos pusimos nuestra a disposición en nuestros servicios, aún no teniendo la especialidad de infectología o de clínica. Muchos médicos hemos colaborado tanto en la pandemia como en las epidemias de salmonella y de dengue. Y de pronto somos los malos, los médicos quieren cobrar, en todas partes del mundo cobran. Cuando nosotros le reclamábamos al IPS los 1.000 millones de pesos, que son $1 millón, en otras partes del mundo $1 millón cuesta una cirugía sola. Entonces realmente no sé en qué momento somos los villanos de la película, cuando queremos cobrar lo que trabajamos honesta y decentemente, y tenemos los mismos derechos que cualquiera a vivir, porque tenemos nuestros gastos, chicos en la escuela, tenemos que comer, que pagar impuestos, etcétera. Ahora lo entendieron, y eso lo entendieron por suerte los legisladores, y es por eso que no prosperó. Lo dan como que no prosperó de momento. De momento, claro, eso te iba a decir, si es una cuestión de momento. Yo creo que, exacto, pero me parece que si realmente reflexionan nuestros legisladores es absolutamente injusto, porque nosotros no estamos en contra de los pacientes. El paciente tiene alternativas de no pagar nada y se quiere poner en cuestionamiento lo que un médico se ha ganado, porque el Padrón B surge precisamente porque hay médicos que con el tiempo, los años, la especialidad, etcétera, se han ganado el derecho a poder cobrar algo, a llevarse algo a su casa en el momento de que hacen una consulta o una práctica. Quería aprovechar también, perdón, para preguntarte si depende de la especialidad, si están con inconvenientes para recibir insumos, porque a veces escuchamos algunos conocidos que te dicen no me pueden operar porque no entra tal prótesis y demás. No sé si tienen quejas de eso en el círculo. Bueno, nosotros, el círculo es básicamente un ente facturador, es decir, que esas quejas no nos llegan a nosotros. Sí escuchamos que nuestros colegas comentan que tienen demoras en las intervenciones porque las prótesis tardan en llegar. Pacientes también que consultan por otras causas nos comentan que la cirugía que tenían programada y que implica la colocación de una prótesis para tal día todavía no se puede hacer y no hay fecha cierta. También se está hablando de los stents, que va a llegar un momento en que no va a haber stents para colocar, lo cual es gravísimo. Así que sí hay aparentemente un tema de demoras o de dificultades en la importación, porque muchas de esas prótesis son importadas, y esto también va en contra de los pacientes. Y voy con la última, María Cristina, vuelvo otra vez a la cuestión de lo que se cuestionaba puntualmente en el inicio del proyecto en la Cámara de Diputados, y era que muchos médicos no entregan las facturas correspondientes, el recibo, le decíamos antes, ¿no? Las facturas correspondientes. ¿Eso está ocurriendo? ¿Ustedes cómo manejan como institución la cuestión que me consta, y he visto varios ejemplos de situaciones de estas características, que por un plus médico de 20, 30, 40, 50 y hasta 100.000 pesos no te quieren entregar la factura correspondiente? ¿Qué dicen ustedes como institución de este punto? Como institución nosotros también somos agentes de retención, ¿no? Agentes de retención de impuestos. Como institución nosotros decimos que se debe entregar la factura correspondiente. La factura correspondiente le puede servir eventualmente al paciente para desgravar impuestos, sobre todo los de ganancias y bienes personales. Entonces sí corresponde entregar la factura. Lo que no nos corresponde a nosotros como institución, si bien nosotros somos agentes de retención, nosotros no podemos ir consultorio por consultorio a controlar quién coloca, quién entrega facturas o no. Eso corresponde a los servicios de auditoría de la DGR y de la FIP, pero nosotros sí instamos a que se entreguen facturas, incluso por ahí en pacientes particulares y demás, o que tienen una obra social o una prepaga que justo el médico al que consultaron no atiende. Bueno, tienen que entregar la factura para que puedan recibir el reintegro.
Así que nosotros sí instamos a nuestros médicos a que entreguen factura, pero no hacemos el control de esa emisión. Ese control corresponde a los órganos de contralor que puedan tener la DGR y la FIP. Claro. María Cristina, gracias por este tiempo. Vamos a ver qué surge de la reunión de hoy con el ministro de Economía. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias. María Cristina Sánchez Wilde preside el Círculo Médico de Salta.